La trascendencia de una obra de arte es la prolongación de la vida del artista en su esencia y en su forma, y constituye un patrimonio histórico de incalculable valor. La memoria visual es también un registro vivo de la historia de la humanidad. Bienvenidos al recorrido virtual por la colección permanente de artes visuales de la Universidad de Talca. Queremos acompañarlos en un viaje por las formas, los colores y las historias que habitan dentro de las obras que visitaremos. Esta colección alberga casi 2.000 obras de arte pictórico y escultórico, adquiridas en su mayoría gracias a la generosidad de muchos artistas que depositaron su confianza en esta universidad pública y regional. Nuestro compromiso es cuidarlas y mantenerlas en condiciones adecuadas para su conservación y exhibición pública y gratuita. A partir de proyectos como Pinceladas del Maule, iniciado por la administración del rector Álvaro Rojas Marín, y por donaciones gestionadas con coleccionistas privados, se ha logrado generar una política virtuosa de intercambios que permite a la región del Maule, en palabras del crítico de arte Waldemar Sommer, contar con un museo que refleja no solo el ayer, sino sobre todo el hoy, y deja vislumbrar el porvenir cercano. En este recorrido encontraremos estilos y movimientos como la generación del 13, la generación del 40 o el grupo Montparnasse, entre otros. Un patrimonio y un testimonio de nuestra humanidad. Que lo disfruten. Comenzaremos visitando a los precursores. Destacan aquí obras de reconocidos autores nacionales. Son llamados así puesto que forman parte de las primeras generaciones de creadores formados en el país. Mientras América despierta al arte europeo en plena floración del barroco, en Chile la adaptación elimina las recargadas decoraciones propias del estilo. Por el contrario, en la forma la sencillez predomina. Si observamos esta obra de Onofre Jarpa, podemos reconocer uno de los grandes motivos pictóricos de la época, los paisajes. Lo mismo ocurre con la obra del pintor Nicanor González Méndez, nacido en nuestra región. En el color se evitan las estridencias, las tonalidades muy intensas. En la plástica gustan las tonalidades armónicas. En Chile, la pintura reflejaba la manera de ser de un pueblo. Detengámonos en el cuadro de Pedro Lira, Retrato de mujer. Considerado como uno de los artistas de mayor importancia para el desarrollo de la pintura en el país, se dice que es su arte el que establece los parámetros que definen lo que será la pintura moderna y contemporánea en Chile. En Retrato de mujer observamos una de las temáticas de su obra, el retrato femenino. Según consigna el académico Fernando Guzmán, sus figuras femeninas contienen de manera especial esta tensión entre la composición racional y la expresión de sentimientos. Conozcamos ahora a Juan Francisco González y este cuadro que retrata la casa de los hermanos Carrera. Sus numerosas pinturas de flores, frutas, paisajes y retratos se caracterizan por la intensidad de los colores, el estudio de la luz natural, así como por la expresión y la soltura del trazo. Promotor de la vanguardia cultural de principios del siglo XX en Chile, su obra fue fuente de inspiración para la generación de los años 30 y para el grupo Montparnasse, que también encontraremos en esta colección. Recorramos ahora las obras de destacados premios nacionales. Encontraremos aquí obras de grandes artistas que han obtenido uno de los principales reconocimientos que el país entrega a sus creadores. Camilo Mori. Fue en 1920 que viaja por primera vez a Europa y conoce el trabajo de variados artistas modernos, particularmente de Paul Cézanne. La obra pictórica de Mori
se caracteriza por su eclecticismo. En sus 60 años de actividad, no solo incursionó en diversos géneros como el retrato, la naturaleza muerta y el paisaje, sino que además se apropió de variados referentes provenientes principalmente del arte europeo, postimpresionista y vanguardista, que lo llevaron a reflexionar sobre la pintura como medio y a alejarse de una concepción mimética del arte. En Benito Rebolledo, con Niña de las Hortensias, encontramos los efectos de la luz sobre los objetos, los cuerpos y las superficies que caracterizan a este autor. Debido a sus temáticas costumbristas por el mundo del trabajo y las tradiciones del pueblo, es parte de la denominada generación del 13. Conozcamos a Roser Bru, quien está presente con su obra Sandía amenazada. Una constante en su producción artística es la elaboración de imágenes donde se producen cruces entre elementos de la biografía personal, la historia sociopolítica y la historia del arte, teniendo como temas recurrentes la muerte, la pérdida, la memoria y la constante asociación entre el pasado y el presente. Interesante detenerse en la obra de Carlos Pedraza. En sus palabras, dice el crítico Valdemar Sommer, se amalgama el gusto realista con nostalgia impresionista. Al mismo tiempo, conjugan claridad y vivacidad colóricas con trazos ondulantes, cuyo dinamismo consigue una atractiva potencia barroca. Sigamos el recorrido y encontremos a Gracia Barrios. A comienzos de la década del 60, junto a su marido, el pintor José Balmes, y a los artistas Alberto Pérez y Eduardo Martínez Bonatti, formó el grupo Signo, que propugnó en Chile una pintura abstracta, expresiva y gestual. A lo largo de su trayectoria, la artista ha demostrado una constante preocupación por los problemas políticos y sociales de su contexto. No podemos irnos sin detenernos en José Balmes. Llegó a Chile en 1939 como refugiado de la Guerra Civil Española a bordo del barco Winnipeg, al igual que Roser Bru. La obra pictórica del artista está motivada fundamentalmente por el acontecer político y social que forma parte de la memoria colectiva chilena y latinoamericana. En su obra hace uso de la técnica del collage y el uso de materiales diversos. Sigamos recorriendo otros motivos y épocas de la historia de nuestro país a través de su memoria visual. En el siglo XX se consolida la identidad del arte latinoamericano, arte sincrético que refleja sus profundas y heterogéneas raíces aborigen, europea y africana. Observemos esta obra de Hugo Marín. En este trabajo representa el mar de las costas maulinas y sus orillas, la inmensidad del azul en contraste con los blancos que nos sugieren una tabla de salvación. La obra es el resultado de su estancia creativa en nuestra región, como parte del programa Pinceladas del Maule de la Universidad de Talca. La obra de Hugo Marín estuvo inspirada en la meditación, la metafísica, los lugares sagrados, las energías precolombinas y en el predominio de la técnica mixta, empleando materiales como adobe, mármol, grafito e incluso dientes auténticos. En tanto, Tatiana Álamos, quien fue alumna de José Balmes y Gracia Barrios, destaca por la riqueza de sus universos de creación. En palabras del teórico de arte Guillermo Carrasco, con ella siempre son pasajes a lo sorprendente, a lo inesperado, infancia reconquistada, asombro. Sus obras son prosecución de las investigaciones del artista con la hojalata, el acrílico y otros materiales que ella sabe unir con suma coherencia en su corpus creativo. Vayamos ahora a
a visitar las obras de representantes de la generación del 40. Tienen tal nombre el grupo de artistas quienes por ese año finalizaron sus estudios universitarios y comenzaron sus primeros envíos a salones y exposiciones internacionales. Esta generación se dedicó tan completamente al desarrollo e investigación de la plástica que se marginó de la actividad política, con un espíritu casi gremial enfocado exclusivamente a la pintura. No pocos de sus integrantes recogen en intensidades diversas espíritu y forma procedentes del expresionismo. En sus cuadros otorgan primacía al color y a la materialidad pictórica, demostrando afinidad también con el impresionismo y el fauvismo. Comencemos por Hardy Wistuba, eximio exponente de la técnica de la acuarela y otro de nuestros notables invitados a las pinceladas del Maule. En Concierto Dominguero, Fernando Morales Jordán prefiere los temas urbanos típicos, los rincones característicos de las ciudades chilenas. Augusto Barcia, considerado como uno de los primeros pintores expresionistas chilenos y entre los artistas renovadores de la pintura paisajística de nuestro país, destaca en la colección con sus obras Valle Central y Parque de las Termas. Jimena Christi, otra de las representantes de la generación del 40, ha declarado que su inspiración siempre ha venido de la naturaleza. Sus obras nos remiten al espacio privado de una habitación. Un pequeño florero blanco sobre la mesa y las ventanas abiertas permiten a los espectadores conocer un espacio de serenidad, un espacio cotidianamente habitado y captado por sus pinceladas. Manuel Gómez Azán. Si bien el muralismo forma parte de su trayectoria, el que se vio atraído por el movimiento mexicano, este artista optó por la pintura de caballete, en óleo sobre tela y por la acuarela, y más tarde las tintas, con paisajes y desnudos. Actualmente la Universidad de Talca cuenta con más de 80 obras donadas por el artista, invitado frecuente a las pinceladas del Maule. La producción artística experimental de los años 70 y 80 no solo reflejó la cotidianidad, hitos y paradojas del período, también los cambios que se venían abriendo camino con inusitada fuerza creativa, incorporando materialidades diversas y generando nuevos lenguajes. Es una generación marcada principalmente por la búsqueda de nuevas expresividades plásticas y por la creciente vinculación del artista con su contexto político y social. En Eugenio Telles podemos ver que el interés que guía su temática es la historia del ser humano. En sus últimas pinturas, de gran formato, los fondos son planos, de un único color, casi neutrales, y sobre ellos se ubican ciertas figuras pequeñas, pisadas, balas, partes de cuerpos humanos, constelaciones, materializadas y distribuidas sobre el lienzo con un dibujo ligero, espontáneo y explicativo. Las obras de Ruperto Cádiz son una fuerte crítica a la sociedad actual, con una apariencia inocente. Los colores azules, amarillos, naranjas, violetas están lejos de cualquier drama. Podemos decir incluso que la obra es poseedora de una cromática feliz y el dibujo de los elementos participantes tiene visos infantiles, de cuento, de fiestas de cumpleaños, de juguetes, de circo. Sin embargo, todo el conjunto feliz es el enganche para entregarle al espectador una cruda realidad del mundo en que vivimos, una voz de alarma, contaminantes, espacios atestados, basura, consumismo, lo que da por resultado a hombres superados y sin esperanza. Desde sus primeras obras, Mario Toral insistió en representar el cuerpo humano de diferentes formas, el desnudo transmutado, desintegrado o diáfano, con el objeto de hablar de sus propias experiencias y emociones,
Otro elemento que se reitera a menudo en sus creaciones es la envoltura, la ensoñación y el misterio que de algún modo tiene que ver con la incógnita existencial del artista, la falta de certezas, las incertidumbres, las interrogantes inexplicables de la vida. Se denomina texturas no solo a la apariencia externa de la estructura de los materiales, sino al tratamiento que puede darse a una superficie a través de los soportes. Puede ser táctil cuando presenta diferencias que responden al tacto y a la visión rugosa, áspera o suave. La textura es expresiva, significativa y transmite de por sí reacciones variables en el espectador, las que son utilizadas por los artistas que llevan la materia a un nivel superior del que ella tiene, para aumentar el grado de contenido a transmitir en su obra. Observemos de esta forma la obra de Patricio Kurt. En ella predomina el blanco y el negro. Se destaca la materialidad de la tierra, que da el color a la superficie, la naturaleza del contraste. Se nos aparece en texturas de colores la bidimensionalidad urbana, donde no hay límites para la integración de nuevas tonalidades, colores de la tierra, que trazan de alguna forma la sensibilidad del artista. Veamos también la obra de Ana Catalina Vicuña. Sobre su trabajo ella escribe: siguiendo un ritmo, repito instintivamente un acto, una marca, luego otro. Este gesto insustancial es la base diaria que utilizo para registrar todos los días y los momentos. Paz Lira también es parte de nuestro recorrido. Su obra, vinculada a la pintura, el grabado y la instalación, explora principalmente temas relacionados con el paisaje y la naturaleza por medio de la recolección de diversas formas, colores, texturas y materialidades. Destacan sus últimos trabajos realizados en formatos monumentales, donde experimenta con materiales de desecho orgánico como fieltro, alquitrán, hojas de celulosa y paneles de abeja en desuso, para crear piezas que apelan a varios sentidos del espectador y que reflexionan sobre la reacción de la materia frente al paso del tiempo. Dentro de los artistas contemporáneos, la colección de arte de la Universidad de Talca cuenta con obras de grandes exponentes de la pintura nacional. Nos encontramos aquí con Gonzalo Cienfuegos. Este artista utiliza las técnicas del acrílico y el óleo sobre tela, el dibujo grafito sobre diferentes soportes, la tinta sobre papel y otros recursos de la gráfica y la escultura. Los personajes de sus pinturas, algo caricaturescos, denotan personalidades bien definidas y actitudes estáticas que parecieran aislarlos. Sin embargo, se relacionan unos a otros, expresando las complicadas circunstancias de la vida social. Revisemos también a Francisco Smyth. Sus obras se vieron influenciadas por el expresionismo abstracto estadounidense. Incorporó el draping, la mancha, juegos de transparencias y el uso de materiales extrapictóricos como la fotografía, páginas de prensa y signos geográficos. Benito Rojo aborda la pintura desde el uso de las técnicas mixtas, integrando óleo, acrílico, carboncillo, arena o metal en una misma obra. Inspirándose en el medio ambiente chileno, utiliza tonos ocres y terrosos para elaborar los fondos, los que luego interrumpe con mínimas estrategias representacionistas, formas geométricas y ciertos toques de color muy luminosos y llamativos que concentran la atención visual y dirigen la distribución del espacio compositivo. Omar Gatica pertenece a la llamada promoción de los 80,
movimiento artístico que revalora eficazmente la práctica de la pintura. Irreverente en el dibujo y fuertemente expresivo en la materia, el trabajo de este artista funde el neoexpresionismo con la abstracción. Sus pinturas se nutren principalmente de vivencias personales, de desplazamiento ciudadano en la urbe y actualmente de su observación constante de los movimientos lumínicos y atmosféricos en la naturaleza. Nos encontramos también con Bororo. Su nombre es Carlos Maturana. Él mismo ha dicho: el artista tiene el ojo plástico, pero quien manda el momento de pintar es el niño. Su empatía con las creaciones infantiles es ampliamente conocida en el medio nacional. Esta obra de Bororo que estamos apreciando lleva por título Extraterrestres llegando a mi casa. Una gran nave espacial con diminutos seres donde destaca el trazo y el color intenso que abarca toda la obra, dejándonos breves pausas de blancos para reflexionar frente a esta composición. Finalizando este recorrido por notables autores y trabajos pictóricos de la colección de arte de la Universidad de Talca, conozcamos a Ramón Vergara Grez, quien formó parte de la generación del 40 y fundó el grupo Forma y Espacio, caracterizado por la primacía de la síntesis, el plano y las formas geométricas. Nos despedimos con Francisco Copelo. La obra del período de 1996 a 2006 se refiere especialmente a una etapa de revisión autobiográfica donde se suscitan contrastes entre lo realista y lo teatral, lo mundano y lo poético. Subraya la carga emotiva, el gesto lírico y el énfasis expresivo de su cuerpo. Mi arte es mi cuerpo, dice Francisco Copelo. La colección de arte de la Universidad de Talca, en este recorrido virtual, podemos señalar y definir en palabras del rector de la Universidad de Talca, Álvaro Rojas Marín. Nuestra colección aquilata un patrimonio que perdura por sobre el tiempo. Es precisamente este fondo patrimonial lo que nos permite otorgar cultura a la sociedad y es una de las funciones sustantivas de la Universidad de Talca. Somos custodios del arte para otorgar arte. La visión de universalidad cultural de nuestra institución queda reflejada en nuestra pinacoteca, como un puente visual que viene a legitimar el arte no solo de nuestra colección, sino el arte en Chile como un patrimonio cultural de la humanidad que trasciende a las futuras generaciones.